Mi esposa me engañó durante 8 años con mi hermano, lavaron dinero juntos y casi logran quitarme a mi hija con mentiras. Soy un hombre de 36 años, ingeniero mecánico que trabaja para una sólida empresa de energía renovable. Mi esposa, ahora exesposa, Emma, de 34 años, era una exitosa organizadora de eventos con una habilidad especial para convertir incluso las ideas más simples en grandes acontecimientos. Tenemos una hija brillante y divertida de 5 años, Mia, que ama los dinosaurios e insiste en usar su sombrero de exploradora a donde quiera que vaya. La gente nos veía juntos y sonreía, probablemente pensando que éramos la familia ideal. Durante mucho tiempo, yo también lo creí. Emma y yo nos conocimos hace 7 años en una exposición de tecnología ecológica en San Francisco. Yo estaba allí presentando un prototipo para una red de energía solar, y ella estaba administrando el evento. Mi hermano menor, Aaron, también de 34 años, nos presentó. Aaron siempre fue el carismático de la familia, el tipo que podía librarse de una multa por exceso de velocidad. Con su encanto o colarse en una sección VIP a la que no pertenecía, en ese momento, estaba incursionando en bienes raíces y trabajando en lo que él llamaba su imperio. Él y Emma se habían llevado bien mientras trabajaban juntos en una gala benéfica unos meses antes, así que pensó que también nos llevaríamos bien. Josh, te presento a Emma, dijo, mostrando su sonrisa característica. Ella es demasiado buena para ti, pero bueno, tal vez tengas suerte. Me reí. Pasamos el resto de la noche hablando de todo, nuestras películas favoritas, porque le encantaba planificar eventos, el proyecto solar en el que había estado trabajando durante años. Recuerdo haber pensado, ¿cómo es que esta mujer es real? Aaron me dio un codazo cuando nos íbamos. De nada, dijo, como si ya hubiera ganado algún trofeo imaginario de casamentero. Emma y yo comenzamos a salir poco después de esa noche. Fue rápido y fácil, demasiado fácil, tal vez. Pero no lo cuestioné en ese momento. Ella tenía esa forma de hacer que cada momento se sintiera especial, como si la vida fuera una gran celebración a punto de suceder. No pasó mucho tiempo antes de que me enamorara profundamente. Aaron estaba encantado por nosotros. Finalmente encontraste a alguien que puede seguirte el ritmo, decía, aunque, mirando hacia atrás. Fue un comentario extraño viniendo de él. Siempre estaba cerca, ayudándome a planificar sorpresas para Emma, animándome cada vez que dudaba de mí mismo. Cuando le propuse matrimonio un año después, Aaron fue quien me acompañó a elegir el anillo. Incluso sugirió proponerle matrimonio durante una escapada de fin de semana a Napa, en un viñedo que ella había mencionado que le encantaba. La vida después de la boda fue como un sueño. Compramos una casa pequeña pero acogedora en las afueras de San José. Emma se dedicó a construir su negocio de planificación de eventos mientras yo ascendía en mi empresa. Incluso diseñó la habitación de Mia ella misma, llenándola de arcoíris en tonos pastel y animales de peluche que combinaban con un tema que todavía no entiendo del todo. Aaron siempre estaba cerca, venía a cenar o ayudaba con trabajos ocasionales en la casa. Lo admito, se sentía bien tenerlo tan involucrado en nuestras vidas, pero, si soy honesto, hubo momentos que se sintieron fuera de lugar. A veces, cuando Aaron y Emma estaban juntos, sus bromas parecían demasiado internas, como si estuvieran compartiendo un secreto en el que yo no participaba. Otras veces, Aaron aparecía sin avisar, actuando demasiado cómodo en nuestra casa. Recuerdo una vez, cuando Emma y yo estábamos discutiendo sobre su gasto excesivo en algunas decoraciones para una fiesta, Aaron entró e inmediatamente se puso de su lado. Ella solo está tratando de hacer la vida hermosa. Josh, relájate. No se sintió bien, pero lo ignoré. Aaron era mi hermano, Emma era mi esposa, no tenía motivos para dudar de ninguno de los dos. Luego llegó Mia, y todo cambió. Si pensaba que la vida era ocupada antes, se convirtió en un torbellino después de que ella nació. Noches largas alimentándola, mañanas temprano corriendo al trabajo y fines de semana tratando de recuperar el sueño. Todo se volvió borroso. Emma parecía prosperar en el caos, haciendo malabarismos con su negocio y la maternidad como una profesional. Mientras tanto, Aaron se convirtió en el tío divertido, apareciendo con juguetes y golosinas, dándonos un descanso muy necesario. Pensé que éramos un equipo, los tres. Aaron siempre había sido mi roca mientras crecía. Después de que nuestros padres murieron, asumió el papel de protector. Aunque técnicamente yo era el hermano mayor, confié en él con mi vida, al igual que confié en Emma. Ahora veo lo ciego que estaba. No cuestioné por qué Aaron sabía tanto sobre los viajes de negocios de Emma, o por qué ella a veces le mencionaba cosas que no me había dicho a mí. No me pregunté por qué Aaron siempre parecía saber exactamente lo que ella quería para su cumpleaños, o por qué se desviviría para ayudarla con cosas que ni siquiera sabía que necesitaba ayuda. Estaba demasiado ocupado trabajando, demasiado ocupado tratando de ser el esposo y padre perfecto, como para notar las grietas que se formaban justo frente a mí.
La gente siempre dice que la retrospectiva es 20/20, y odio lo cierto que es eso. Si hubiera prestado más atención, tal vez habría visto lo que realmente estaba pasando, tal vez habría hecho más preguntas, habría investigado un poco más, pero en ese momento, todo lo que vi fue lo que quería ver: una familia feliz, una esposa amorosa y un hermano con el que podía contar. No tenía ni idea de cuánto de eso era mentira. Las cosas comenzaron a desmoronarse hace unos 2 años. Emma comenzó a pasar más tiempo en su negocio de planificación de eventos. Lo que pensé que era normal, realmente había despegado, y estaba consiguiendo clientes más grandes, eventos más elaborados e incluso trabajos fuera de la ciudad. Al principio, estaba orgulloso de ella, siempre había hablado de querer ser independiente y exitosa, y finalmente lo estaba logrando, pero luego el trabajo comenzó a tomar el control. Fueron las pequeñas cosas al principio. Ella solía contarme siempre sobre su día, historias divertidas sobre clientes o cómo se concretaban sus planes para un evento. Eso se detuvo. Si le preguntaba cómo le había ido el día, simplemente decía ocupada y lo dejaba así. Cuando la presionaba para obtener detalles, decía que estaba demasiado cansada para hablar de trabajo. Pensé que solo necesitaba un descanso. Luego vinieron los fines de semana de chicas. Me dijo que sus amigas estaban planeando escapadas de spa para relajarse del estrés del trabajo. Sinceramente, no lo pensé 2 veces. Emma no se tomaba mucho tiempo para sí misma. Y pensé que se merecía un descanso. Pero después de los primeros viajes, se volvió más frecuente. Cada 2 meses, había otro. Empecé a notar otras cosas. También, estaba pegada a su teléfono constantemente. Pero si le preguntaba a quién le estaba enviando mensajes de texto, simplemente decía que era un cliente o Clara, su mejor amiga. Nunca solía ocultarme su pantalla, pero ahora la inclinaba o salía de la habitación para atender llamadas. Me dije a mí mismo que era solo parte de su trabajo. Después de todo, los clientes podían ser exigentes, nuestra intimidad también se vio afectada. Emma siempre había sido cariñosa, pero de repente parecía distante. Recuerdo una noche que vino a la cama con una lencería muy cara que nunca había visto antes. Se veía increíble, pero cuando hice un movimiento, simplemente dijo que estaba demasiado cansada y se dio la vuelta. Eso se convirtió en la norma. Estaba demasiado cansada o no tenía ganas, y después de un tiempo, dejé de intentarlo. Me dije a mí mismo que era solo una fase, que ambos estábamos ocupados con el trabajo y mía, y que volveríamos a donde estábamos. Sin embargo, lo que realmente empezó a carcomerme fue cómo parecía hablar con Aaron más que conmigo. Siempre fueron cercanos, pero ahora parecía que él sabía más sobre su vida que yo. Si estaba estresada por un proyecto, Aaron aparecía con una caja de su postre favorito o llevaba a mí a pasear por la tarde para que Emma pudiera relajarse. Era considerado, claro. Pero no podía quitarme esa persistente sensación de que me estaban echando de mi propio matrimonio. Hubo una noche que realmente se me quedó grabada. Estábamos organizando una cena para algunos de sus clientes, y Aaron vino temprano para ayudar a preparar todo. Estaba en la cocina cortando verduras cuando los escuché reír en la sala de estar. Emma dijo algo como siempre sabes cómo hacerme sentir mejor, y Aaron respondió para eso estoy aquí. No debería haberme molestado, pero lo hizo. Me dije a mí mismo que estaba siendo paranoico, que simplemente eran cercanos porque éramos como familia. Aún así, me molestó lo suficiente como para mencionárselo a Emma. Más tarde, ¿crees que te apoyas demasiado en Aaron? Le pregunté mientras nos preparábamos para ir a la cama. Me miró como si le acabara de preguntar si el cielo era verde. ¿De qué estás hablando? Es tu hermano. Solo está ayudando, deberías estar agradecido. Me sentí como un idiota por siquiera mencionarlo, así que lo dejé pasar, pero la sensación de inquietud nunca desapareció realmente. Aaron, por su parte, siempre estaba allí con consejos cada vez que le confiaba algo. Si mencionaba que Emma parecía distante, decía está bajo mucha presión, dale espacio. Si me quejaba de la falta de intimidad, se reía y decía bienvenido a la vida matrimonial, hermano. Tenía una forma de hacerme sentir como si yo estuviera pensando demasiado en todo, y le creí, porque era Aaron, mi hermano, mi mejor amigo, pero no era solo Aaron. Empecé a notar el comportamiento de Emma con Mia también. Siempre había sido una gran madre, pero ahora sentía que estaba usando a Mia como un amortiguador. Si estábamos teniendo un momento tenso, de repente sugería hacer algo con Mia, como ir al parque o ver una película. Era como si estuviera evitando estar a solas conmigo. De cara a nuestra fiesta de 7º aniversario, la idea se me ocurrió con meses de anticipación. Quería hacer algo especial, algo que le recordara a Emma cuánto la amaba y nos acercara. Las cosas habían estado raras entre nosotros últimamente, pero seguía diciéndome a mí mismo que era solo una fase. Una celebración podría ser exactamente lo que necesitábamos para quitarnos la tensión.
Decidí recrear uno de nuestros mejores recuerdos, un fin de semana que habíamos pasado en un viñedo en Senoume. Cuando empezamos a salir, fue una de esas raras ocasiones en las que ambos nos relajamos, riendo, bebiendo y fingiendo que no nos importaba nada en el mundo. A Emma le encantó tanto que habló de volver durante años, así que pensé que sería perfecto. Alquilé un espacio privado en un viñedo y trabajé con el personal para que todo estuviera perfecto. Me ayudaron a diseñar un menú basado en sus comidas favoritas y contraté a una pequeña banda de jazz para que tocara sus canciones favoritas. Invité a familiares y amigos cercanos, incluida su mejor amiga, Clara, que acababa de regresar a California. Aaron, por supuesto, fue una de las primeras personas a las que se lo dije. Amigo, esto es perfecto, dijo cuando compartí el plan. A Emma le va a encantar. Se ofreció a ayudar con la preparación, lo que no me sorprendió. Aaron tenía la habilidad de hacerse indispensable en situaciones como esta. En ese momento, pensé que solo estaba siendo un hermano que me apoyaba. La noche de la fiesta, todo pareció encajar en su lugar. Emma pensó que solo íbamos a salir a cenar tranquilamente. Entonces, cuando llegamos y todos gritaron sorpresa, pareció realmente sorprendida. Me abrazó con fuerza, con los ojos brillando por las lágrimas. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que había hecho algo bien. El viñedo era hermoso, con luces centelleantes colgadas en el patio y velas parpadeando en cada mesa. La banda de jazz tocaba suavemente de fondo, y el aire olía a lavanda y uvas frescas. Emma seguía diciendo lo perfecto que era todo. ¿Cómo no podía creer que me hubiera tomado tantas molestias? Por un momento, realmente creí que éramos felices. La cena comenzó de maravilla. La comida era increíble y todos parecían estar pasándolo bien. Emma estaba sentada entre Clara y yo, riendo y charlando como si el estrés de los últimos meses se hubiera desvanecido. Aaron se sentó frente a nosotros, levantando su copa cada vez que podía y haciendo chistes que hacían reír a todos en la mesa. Luego Clara hizo su brindis. Por Emma y Josh, comenzó, sonriendo cálidamente. Ustedes dos son el tipo de pareja que nos recuerda a todos cómo se ve el amor verdadero. Y luego, por Aaron, dudó por un segundo, su sonrisa vaciló un poco. Por Aaron, que ha sido una roca para Emma estos últimos 2 años. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el pecho. Sentí que se me encogía el estómago cuando miré a Emma, cuyo rostro se había puesto pálido. Tomó su copa y bebió un largo trago, evitando mi mirada. ¿Qué quiere decir con eso?, pregunté, tratando de mantener mi tono ligero. Emma dejó su copa, forzando una sonrisa. Oh, Clara solo está hablando de cómo Aaron ha estado ayudando con Mia y esas cosas, ya sabes, con todo mi estrés laboral, ¿verdad, Clara? Clara dijo, con la voz tensa, ayudando. La mesa se quedó en un silencio incómodo. Aaron intervino, riendo como si nada estuviera mal. Vamos, Clara, no lo hagas raro, sabes que solo estoy haciendo lo que hace la familia. Todos rieron torpemente, y la conversación siguió adelante. Pero el momento se me quedó grabado. Emma apenas habló por el resto de la noche, y Clara evitó hacer contacto visual conmigo. Más tarde, cuando intenté mencionarlo en el camino a casa, Emma lo restó importancia. Ya sabes cómo es Clara, dijo, mirando por la ventana. No siempre piensa antes de hablar. Sí, pero ¿qué quiso decir con que Aaron ha sido una roca para ti? Suspiró, claramente irritada. Josh, no es nada. ¿Podemos no arruinar una noche perfecta con esto? Lo dejé pasar, pero la inquietud persistió. A la mañana siguiente, Clara llamó. Oye, ¿podemos hablar?, preguntó, con la voz tensa. Claro, dije, todavía atontado por la noche anterior. No debería haber dicho lo que dije en la fiesta. Soltó, no era mi lugar. Pero Josh, hay algo que debes saber. Se me encogió el estómago. ¿De qué estás hablando? Clara dudó, y por un momento pensé que podría colgar, pero luego dijo, ¿puedo ir? Es mejor si te lo muestro. Cuando llegó, parecía nerviosa, agarrando su bolso como si fuera un salvavidas. Me entregó una pequeña memoria USB sin decir una palabra. ¿Qué es esto?, pregunté. Míralo, explica todo lo que ha estado sucediendo entre Aaron y Emma durante años. A tus espaldas, dijo, con la voz apenas por encima de un susurro. Después de que Clara me entregó esa memoria USB y se fue, me senté allí por lo que pareció una eternidad. No pude decidirme a abrirla. No de inmediato. Caminé por la sala de estar, con la computadora portátil todavía abierta en la mesa de café, preguntándome cómo pude haber sido tan ciego. Una parte de mí ni siquiera quería saber más. La ignorancia se sentía más segura, como si tal vez si no miraba, no sería real, pero no podía simplemente ignorarlo. Ya no. Finalmente, volví a sentarme. Respiré hondo e hice clic en el primer correo electrónico. Estaba fechado hace casi 2 años y medio, justo antes del primer viaje de chicas de Emma. El asunto era simple. Te extraño. El mensaje era peor de lo que esperaba. Emma,
Desearía poder verte este fin de semana, esto se está volviendo más difícil de ocultar, escribió Aaron, lo sé, pero vale la pena, lo sabes, ¿verdad? Josh no tiene por qué saberlo, respondió ella, apreté los puños, mi corazón latía con fuerza en mi pecho, me dije a mí mismo que siguiera adelante, que me arrancara la venda sin importar cuánto doliera. Los correos electrónicos se desarrollaron como una pesadilla de la que no podía despertar, había mensajes sobre cómo se encontraban cuando yo estaba en el trabajo. Como Emma usaba sus viajes de negocios como excusa para pasar los fines de semana con Aaron, planearon todo hasta el más mínimo detalle, coartadas, horarios falsos, incluso cómo manejar las preguntas de Clara o mías si algo parecía sospechoso. No sabía si gritar, tirar mi computadora portátil al otro lado de la habitación o simplemente sentarme allí y aguantarlo, pero luego hice clic en otra carpeta, etiquetada fotos, casi no la abro, pero la curiosidad o tal vez el masoquismo me pudieron. Las primeras fotos eran bastante inofensivas, Aaron y Emma en lo que parecía una casa de playa, riendo mientras tomaban algo, pero cuanto más me desplazaba, peor se ponía. Fotos de ellos en batas de hotel, Emma acostada en una cama con lencería que nunca había visto antes, selfies de ellos besándose. Y luego vi algo que me revolvió el estómago, había fotos de Aaron y Emma juntos de hace más de 7 años, mucho antes de que nos casáramos, algunas fueron tomadas en la universidad, cuando Aaron supuestamente estaba concentrado en construir su imperio de bienes raíces. Una foto los mostraba en un parque, la reconocí. Era el mismo parque donde Emma y yo tuvimos nuestra tercera cita. Mi mente comenzó a correr, ¿había estado pasando esto todo el tiempo? ¿Me había amado alguna vez de verdad? ¿O solo era un sustituto mientras ella seguía con Aaron? Luego encontré los mensajes de Facebook, los primeros eran de la época en que Aaron me presentó a Emma, hablaron de cómo era el plan perfecto. Aaron convenció a Emma de que yo era la opción segura, el hermano mayor estable y responsable con una carrera estable, alguien que podía darle la vida que quería. Un mensaje de Aaron destacó como una bofetada en la cara. Tendrás todo lo que necesitas con Josh, él es predecible, yo no, pero siempre estaré aquí para ti. Cerré la computadora portátil de golpe y entré en la cocina como una tormenta, necesitando hacer algo, cualquier cosa, para detener los pensamientos que se arremolinaban en mi cabeza. Tomé un vaso de agua, mis manos temblaban tanto que derramé la mitad en el mostrador. Sentí que toda mi vida había sido una mentira, mi matrimonio, mi relación con Aaron, nada de eso era real. Era todo un juego retorcido que habían estado jugando a mis espaldas, pero no se trataba solo de mí, ¿y mía? ¿Y si ni siquiera era mía? Ese pensamiento me golpeó como una pared de ladrillos, y casi me doblo. Me senté a la mesa de la cocina, con la cabeza entre las manos, tratando de decidir qué hacer a continuación. ¿Debería confrontar a Emma? ¿A Aaron? ¿A ambos? ¿O debería esperar, recopilar más información y asegurarme de tener todos los hechos? Como si fuera una señal, mi teléfono vibró, era un mensaje de texto de Emma. Llego tarde, no me esperes despierto, te amo, qué descaro. La audacia de enviarme ese mensaje mientras yo estaba aquí sentado, ahogándome en la verdad de sus mentiras. Quería llamarla en ese mismo instante, gritarle y exigirle respuestas, pero me detuve. Si perdía la calma, ella tendría tiempo de inventar alguna excusa, de intentar manipular la situación. En cambio, llamé a Clara, contestó al segundo timbrazo, con voz cautelosa. Clara, dije con la voz entrecortada, ¿por qué no me lo dijiste antes? Hubo una larga pausa antes de que respondiera, no sabía cómo, ni siquiera sabía si debía hacerlo. Emma ha sido mi mejor amiga desde la universidad, pero no podía seguir mintiendo por ella, no después de ver los correos electrónicos. Mintiendo por ella, repetí, apretando la mandíbula. Me contó sobre la aventura hace casi un año, admitió Clara. Dijo que la iba a terminar, que solo necesitaba tiempo para resolver las cosas, pero luego vi la memoria USB en su escritorio un día, y ya no podía ignorarlo. No sabía qué decir. Una parte de mí quería agradecer a Clara por finalmente confesar, pero otra parte de mí estaba furiosa porque me lo había ocultado durante tanto tiempo. ¿Qué más sabes?, pregunté finalmente. Clara volvió a dudar. Josh, no es solo la aventura, hay más. Deberías investigar el negocio de Aaron, no creo que sea tan legítimo como él dice. Ni siquiera sabía cómo procesar eso. Primero mi esposa, ahora la carrera de mi hermano. ¿Qué más se estaban ocultando? Después de colgar, me senté en silencio, tratando de unir todo. Sabía que no podía dejarlo pasar. Si el negocio de Aaron estaba involucrado, eso significaba que la traición era aún más profunda de lo que había imaginado. Tomé la computadora portátil de nuevo, esta vez abriendo una nueva carpeta que había pasado por alto antes. Finanzas. Dentro encontré hojas de cálculo,
facturas y registros de transacciones que no tenían ningún sentido, los pagos de los clientes de planificación de eventos de Emma se canalizaban a cuentas vinculadas a la empresa de bienes raíces de Aarón. Algunos de los documentos estaban marcados con notas como transferencia al extranjero o dividir entre cuentas. No hacía falta ser un genio para darse cuenta de lo que estaba pasando. No solo estaban teniendo una aventura, estaban lavando dinero. Me recliné en mi silla, completamente entumecido. La traición ya no era solo personal, esto era criminal. Supe entonces que no podía manejar esto solo, necesitaba confrontarlos, pero también necesitaba ayuda. Esto era más grande que yo ahora. Decidí confrontar a Emma primero. Aarón no estaba cerca, y pensé que si la tomaba por sorpresa, podría cometer un error. Además, necesitaba ver su cara cuando intentara explicarlo todo. Quería escucharla decir las palabras, admitir lo que había hecho. Cuando llegó a casa esa noche, actuando como si todo fuera normal, casi lo pierdo en ese mismo instante. Dejó su bolso junto a la puerta y me dedicó una rápida sonrisa. «Hola», dijo casualmente, como si no me hubiera estado mintiendo a la cara durante años. «Emma», dije, tratando de mantener mi voz firme, «tenemos que hablar». Su sonrisa vaciló. «Está bien», dijo, entrando en la sala de estar. Se sentó en el sofá, metiendo las piernas debajo de ella como siempre hacía. «¿Qué pasa?». Me quedé de pie, demasiado enojado para sentarme. «Sé sobre tú y Aarón», dije. Las palabras salieron más duras de lo que pretendía. Su rostro se puso pálido, y por un momento pensé que en realidad podría negarlo, pero luego simplemente bajó la mirada hacia sus manos y susurró: «¿Cómo te enteraste?». Esa admisión, esas 4 simples palabras, se sintieron como si alguien me hubiera dado una patada en el pecho, sin negación, sin excusas, solo una confirmación silenciosa. Encontré los correos electrónicos, las fotos, todo, dije con la voz temblorosa. «No quise que sucediera», dijo con la voz entrecortada. Simplemente sucedió, no me vengas con eso». Espeté: «Esto no simplemente sucedió. Planearon esto, los dos». Leí los mensajes. «Me has estado mintiendo desde el principio». Entonces empezó a llorar, con grandes sollozos que me dieron ganas de golpear una pared. «Nunca quise hacerte daño, Josh», dijo, «te lo juro, te amo, me amas». Me reí amargamente. «No destruyes a alguien a quien amas, Emma, no te acuestas con su hermano y haces bromas sobre lo despistado que es». No dijo nada, simplemente siguió llorando entre sus manos. «Y no es solo la aventura», continué, «tú y Aarón, ¿qué estaban haciendo con el dinero?». «Vi los archivos». «¿Estabas usando tu negocio para lavarle dinero?». Levantó la cabeza entonces, con los ojos muy abiertos. «No lo sabía», dijo rápidamente, «no sabía lo que estaba haciendo, te lo juro». «No me mientas», dije, alzando la voz. «Ya no más, tengo las pruebas». «Emma, sabías exactamente lo que estaba haciendo y lo ayudaste a encubrirlo», negó con la cabeza. Las lágrimas corrían por su rostro. «Josh, por favor. No quise que nada de esto sucediera. Cometí un error horrible, pero te amo y amo a Mia. ¿Podemos intentar arreglar esto?». ¿Arreglar esto? Las palabras se sintieron como una bofetada en la cara. ¿Cómo podía siquiera decir eso después de todo lo que había hecho? «Ya ni siquiera sé quién eres», dije. «La mujer con la que me casé, la mujer que pensé que conocía, ella no habría hecho esto, ni a mí, ni a su familia». No dijo nada, y después de eso, simplemente me quedé allí sentado llorando mientras salía de la habitación. Ya no podía mirarla. A la mañana siguiente, decidí que era el turno de Aarón. No me molesté en llamarlo primero. Conduje directamente a su oficina, impulsado por la ira y la adrenalina. Cuando entré, su asistente me saludó con una sonrisa brillante. «Hola, Josh. ¿Vienes a ver a Aarón?». Ni siquiera respondí, simplemente la pasé y entré en su oficina. Aarón estaba sentado en su escritorio, desplazándose por su teléfono. Cuando levantó la vista y me vio, su rostro se quedó en blanco por un momento, luego se reclinó en su silla, dedicándome esa sonrisa arrogante que siempre solía usar para salir de problemas. «Josh», dijo, extendiendo los brazos como si me estuviera dando la bienvenida a una cena familiar, «¿qué pasa?». «Sabes muy bien qué pasa», dije, cerrando la puerta de golpe detrás de mí. Suspiró, dejando su teléfono. «Emma te lo dijo, ¿eh?». «No tuvo que hacerlo. Encontré todo el rastro repugnante de mentiras que dejaste». Ni siquiera se inmutó. «Josh, lo siento, nunca quise que te enteraras de esta manera», grité. «¿Sientes que me haya enterado? ¿De eso te arrepientes?». Aarón se puso de pie, extendiendo las manos como si estuviera tratando de calmarme. «Mira, sé que esto es malo». «Malo», lo interrumpí, «te acostaste con mi esposa. La has estado engañando durante años, ¿y crees que malo siquiera comienza a describirlo?».
¿Qué demonios te pasa? Tuvo la audacia de parecer ofendido. Josh, no es tan simple. Emma y yo, tenemos historia. ¿Historia? Espeté. ¿Te refieres a la historia en la que la convenciste de que se casara conmigo porque yo era la opción estable? ¿La historia en la que me usaste como tu red de seguridad mientras ustedes dos seguían a mis espaldas? El rostro de Aarón se endureció entonces, la falsa culpa desapareció. No lo entiendes, dijo, siempre lo has tenido todo, Josh, la carrera, la familia perfecta, el respeto. Emma y yo, éramos reales, pero ella necesitaba estabilidad, y tú podías dársela. Sus palabras me impactaron. Me usaste, dije, con la voz apenas por encima de un susurro. Me usaste para darle la vida que tú no podías. No quise que llegara tan lejos, dijo, suavizando la voz de nuevo, pero Josh, tienes que entender. Emma también te ama, de verdad. No pude soportarlo más, me di la vuelta y salí de su oficina, ignorando sus llamadas para que volviera. Esa noche, mientras estaba sentado solo en la sala de estar, me di cuenta de que no había vuelta atrás. Emma y Aarón no solo me traicionaron, destruyeron todo lo que creía saber sobre mi vida. Sin embargo, un pequeño pensamiento persistente seguía apareciendo en mi mente. ¿Y mía? ¿Y si ni siquiera era mía? No quería creerlo, pero después de todo lo que había aprendido, no podía simplemente ignorarlo. Decidí en ese mismo momento hacerme una prueba de paternidad. Necesitaba la verdad, sin importar cuánto doliera, porque en este punto, las mentiras ya habían hecho suficiente daño. El día que envié la prueba de paternidad para Mía, sentí que había tocado fondo. Esperar los resultados fue una tortura. Pero no podía quedarme sentado sin hacer nada mientras tanto. Las cosas en casa eran insoportables. Emma todavía se quedaba en la casa, lo que hacía que cada interacción fuera una bomba de tiempo. Caminaba de puntillas a mi alrededor como si estuviera caminando sobre cristales, preguntando constantemente si podíamos hablar. Me negué, no podía mirarla sin sentir una mezcla de rabia y disgusto. Mía, afortunadamente, parecía ajena al caos, era demasiado pequeña para entender lo que estaba pasando. Pero cada vez que me llamaba papá o me pedía que jugara con ella, me destrozaba. Seguía preguntándome ¿y si no es mía? ¿Y si Aarón también me quitó eso? Una noche, Emma me arrinconó en la cocina mientras Mía dormía. Josh, dijo en voz baja, bloqueando mi camino hacia el refrigerador, sé que estás enojado, y tienes todo el derecho a estarlo, pero tenemos que averiguar qué vamos a hacer, por el bien de Mía, espeté. ¿No te importó el bien de Mía cuando estabas a escondidas con Aarón? ¿No te importó cuando me mentías todos los días durante 2 años, o el tiempo que haya sido? Emma se estremeció, pero no retrocedió. Cometí un error, ¿de acuerdo? Un error enorme e imperdonable, pero Mía no merece perder a sus 2 padres por esto. Perder a sus 2 padres. Me reí amargamente. Eso es irónico viniendo de ti. Si pierde a alguien, será por tu culpa y la de Aarón, no por la mía. Empezó a llorar, pero no me importó. Salí de la cocina, dejándola allí parada con sus lágrimas falsas y su falso remordimiento. A la mañana siguiente, reuní toda la evidencia, la memoria USB, y la llevé a la policía. No me importaba lo que significara para Emma o Aarón. Habían tomado sus decisiones, ahora tenían que afrontar las consecuencias. Los oficiales con los que hablé me tomaron en serio de inmediato. Cuando les entregué los archivos, uno de ellos arqueó una ceja. Esto es grande, dijo, vamos a necesitar más detalles. Durante las siguientes horas, les expliqué todo cómo descubrí la aventura, los registros financieros. Cuando salí de la comisaría, me sentí agotado, pero extrañamente aliviado. Más tarde ese día, llegaron los resultados de la prueba de paternidad. Me temblaban las manos al abrir el sobre, el corazón me latía tan fuerte que apenas podía oírme pensar. Los resultados fueron claros. Mía era mía. Fue la primera buena noticia que había tenido en lo que parecía una eternidad. No importaba qué más hubieran hecho Emma y Aarón. Mía era mi hija, eso era algo que no podían quitarme, pero el alivio duró poco. Esa noche, la policía apareció en nuestra casa con una orden judicial. Emma fue arrestada por cargos de lavado de dinero y conspiración. Sollozó mientras se la llevaban, rogándome que creyera que no sabía lo que Aarón realmente estaba haciendo. No dije ni una palabra. Aarón no tuvo tanta suerte. Fue arrestado en su oficina más tarde esa semana, junto con 2 de sus socios comerciales. El proceso de divorcio fue tan agotador como se podría imaginar. Después del arresto de Emma, solicité el divorcio inmediatamente. No tenía sentido alargarlo. Sabía que no había forma de salvar lo que quedaba de nuestro matrimonio. Cada reunión con mi abogado se sentía como revivir la pesadilla una y otra vez. Revisamos registros financieros, disputas de propiedad, acuerdos de custodia, y más pruebas de la traición de Emma de las que jamás hubiera querido ver. Hay que reconocerle el mérito, o tal vez fue por culpa. Emma no me peleó la mayoría de las cosas. Su abogado se comunicó conmigo varias veces,
tratando de negociar algún tipo de custodia compartida para Mia, pero lo rechacé de inmediato. Con sus problemas legales y el desastre que había hecho, no había forma de que la dejara tener ninguna influencia sobre la vida de Mia. Cuando finalmente fuimos a la corte, Emma apenas habló. Su abogado argumentó que era una delincuente por primera vez y que su participación en los planes de Aaron fue limitada, pero no importó mucho cuando se trató del divorcio. El juez me otorgó la custodia total de Mia, citando los cargos criminales de Emma como prueba de que no era apta para ser madre. En cuanto a las finanzas, el abogado de Emma intentó argumentar que ella merecía una parte de mis bienes, ya que su negocio estaba ligado al desastre de Aaron. Eso fue ridículo, considerando que su negocio había sido utilizado para lavar dinero. El juez se puso de mi lado, dejando a Emma sin nada más que sus batallas legales con las que lidiar. Ahora han pasado 6 meses desde que mi mundo se puso patas arriba, y todavía no sé cómo lo he superado. Emma ha estado fuera de escena desde su arresto. La última vez que la vi fue en la corte, durante una de las primeras audiencias. No se parecía en nada a la mujer con la que me casé. No sentí lástima por ella, ya no. Fue solo, vacío, no me miró en todo el tiempo, y yo no iba a hacérselo más fácil. Su abogado ha estado presionando por un acuerdo con la fiscalía, lo que no me sorprende. Delincuente por primera vez, supuestamente coaccionada por Aaron. Es la misma cantinela, pero incluso si recibe una sentencia más leve, es difícil imaginar un mundo en el que ella regrese a nuestras vidas después de todo lo que ha hecho. No veo cómo podría. Aaron, por otro lado, está encerrado sin señales de un acuerdo. Su caso de fraude explotó en los medios después de que la policía descubrió cuántas personas había estafado. Resulta que no solo había estado engañando a clientes pequeños, inversores más grandes, incluidos algunos que tenían el poder y los recursos para asegurarse de que pagara por ello. Lo último que supe es que enfrenta al menos 8 años tras las rejas. Que le vaya bien. Mia es la que me mantiene cuerdo en todo esto. No entiende completamente lo que pasó, pero sabe que las cosas no son iguales. Dejó de preguntar por Emma hace un par de meses, y no estoy seguro de si eso es bueno o no. Se ha adaptado más rápido de lo que esperaba. Los padres de Emma han sido sorprendentemente comprensivos, lo que ha sido extraño. Esperaba que la defendieran o intentaran justificar lo que hizo, pero en cambio, se han estado disculpando sin parar. Su papá incluso se ofreció a ayudar con la matrícula escolar de Mia, diciendo que era lo menos que podían hacer después de lo que Emma me hizo pasar. Sigue siendo mi hija, me dijo por teléfono una noche, pero no puedo defender lo que hizo. La crié mejor que esto. La semana pasada decidí que era hora de vender la casa. Es demasiado grande para Mia y para mí. Sinceramente, ya no soporto los recuerdos que están ligados a ella. Mientras escribo esto, estoy sentado en la casa nueva. Hay cajas por todas partes, y Mia está dormida arriba, en su nueva habitación. Es más pequeña que la anterior, pero le encanta porque tiene un pequeño asiento junto a la ventana donde puede sentarse y leer. Por primera vez en meses, me siento esperanzado. No he superado lo que pasó, no creo que lo haga nunca, pero estoy aprendiendo a vivir con ello, a seguir adelante, paso a paso. Emma y Aaron pueden haber roto mi confianza, pero no me rompieron, y mientras tenga a Mia, mientras siga estando ahí para ella, sé que estaré bien. La vida no es perfecta, pero es mía.